Bien, muy bien familia. Estamos regresando, ya estamos en el día 16, última semana de este poderoso devocional, la armadura de Dios. Y recordemos que es marzo, así que terminando esta semana vamos a tener una semana de descanso. Recuerden que cada 3 meses tomamos una semana de descanso para que nuestros cuerpos se recuperen. Obviamente nuestro espíritu siempre va a tener hambre por más de Dios, pero nuestros cuerpos necesitan descansar un poquito de las desmañanadas. Esto no significa que ustedes y yo no vamos a tener un tiempo personal con el Señor de devoción y de adoración, ¿verdad? Nada más que no lo haremos juntos en línea a las 5 de la mañana, sino que cada quien tendrá su tiempo con el Señor, pueden ver devocionales pasados, pueden estudiar solitos la Biblia con el Espíritu Santo. La idea es que no nos apaguemos, pero que podamos descansar físicamente. Así que la siguiente semana tenemos una semanita de descanso y luego el 4 de abril comenzamos con un nuevo devocional que es fuego puro y se llama Aviva tu fuego. Así que no se lo pueden perder, va a estar tremendísimo. Así que bueno, después de decir esto para que no nos agarren en curva, ¿por qué no están en la y no, Vicky, qué pasa? Luego nos escriben en TikTok, es la semana de descanso, todo bien. Vamos con la palabra de esta mañana, que ya con esta palabra poderosísima cerramos esta semana. Toda esta semana vamos a estar estudiando la espada de Dios, ¿verdad? Nos íbamos al tiempo Selah y les decía que de toda la armadura que está en la Biblia, que está escrita en Efesios capítulo 6, todas las partes de la armadura son para defendernos, porque el enemigo nos ataca constantemente, porque ataca la espalda, ataca el pecho, ataca la espada, la cabeza, los pies, y todo es defensa. Todo es defensa para que podamos seguir caminando. Todo es defensa para que sigamos firmes ante esos ataques. Pero hay una sola espada con la que el enemigo es completamente vencido. Y la única espada que está escrita en la Biblia para atacar al enemigo o contraatacar al enemigo es la palabra de Dios. Aquí no dice que mi espada es gritarle al diablo a las 3 de la mañana. Si eso quisiera Dios, estaría escrito en la Biblia. Aquí no dice que mi espada es gritarle a los demonios y arrebatar a mis hijos. Aquí dice que la única espada que vence al enemigo y la que Jesús mismo usó es la palabra de Dios. No dice que el ayuno es una espada, no dice que el ayuno es parte de la armadura. Esta ya es la última parte y en ninguna parte de la armadura espiritual vimos el ayuno como guerra espiritual, ¿o sí? A la luz de la palabra de Dios, ¿el ayuno es guerra espiritual? A la luz de la palabra de Dios, ¿el ayuno vence al enemigo? El ayuno me vence a mí, vence mi carne. Y el ayuno lo único que hace es que me mantiene más receptivo a lo que Dios está hablando. Nada más. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Hay demonios que solo salen con oración y ayuno. No porque el ayuno venza a los demonios de, ah, está ayunando, ahora sí trae todo el power. No, es porque el ayuno me sensibiliza a la voz de Dios. Entonces Dios me va diciendo claramente cómo reprender ese espíritu, cómo sacarlo, qué decirle a la persona, cómo abrazarle, cómo... Es todo. Quien va a sacar al demonio es el Señor. Quien tiene la autoridad sobre todo eso es mi Padre. Entonces, si se dan cuenta, el ayuno no es guerra espiritual contra el enemigo, sino es que me vence a mí. Vamos entendiendo entonces conceptos bíblicos en cuanto al ayuno, la guerra espiritual, ¿verdad? A la luz de la palabra, lo único que vence al enemigo es la palabra misma. Ahora, ¿cuándo?
usamos la palabra de Dios, ¿verdad? Como guerra espiritual cuando estamos siendo atacados. No es que andamos llamando al diablo todo el tiempo a nuestra casa, ¿cómo crees? Ven que le voy a decir la palabra de Dios. No, yo no lo quiero en mi casa, no lo quiero en mi mente, no lo quiero en mi vida, ¿verdad? O sea, guerra espiritual no es estarle hablando al diablo todo el tiempo y peleando contra él. No, en guerra espiritual ya estoy desde que acepté a Jesús y Dios me está manteniendo y me está enseñando a defenderme. Y hoy también, y desde la semana pasada nos estuvo hablando de cómo usamos la espada. La espada se usa cuando primero somos atacados. Ahora, la Biblia es una cosa maravillosa, es una pieza maravillosa porque es todo. ¿Verdad? En la Biblia podemos tener comunión con el Padre simplemente por deleite, que es lo que hacemos todos los días en el devocional. La Biblia es un espejo, además, que me corrige, que me muestra cómo está mi corazón, que me muestra qué tengo que cambiar, qué tengo que corregir, qué tengo que entregar. Y es como, no había visto esto. ¡Ay, Dios, ahora sí me aplico! Es algo maravillosa la Biblia. Son conversaciones puras con Dios. Es el universo que Jesús y ayer estuvieron en la prédica de domingo. Es ese universo del que Jesús habló ayer en el tiempo de adoración. Es un universo que desconocemos y aun cuando ya le hemos leído muchas veces, siempre que la vuelves a leer con hambre, el Señor te vuelve a revelar cosas maravillosas. Les comentaba ayer en la prédica cómo estaba leyendo Génesis y quien ya es cristiano de tiempo, obviamente se sabe la historia de Abraham, ¿verdad? ¿Quién no ha leído del padre de la fe? Pero leerla con ojos nuevos y todo lo que Dios me estaba revelando, ¿verdad? Y mira, Eri, de un encuentro a otro, cuántos años pasaron y mira que me aceptó, pero no empezó a caminar conmigo y mira lo que vivió. Todo esto es maravilloso. La palabra de Dios, perdón, es un universo desconocido, aun cuando ya creemos haberlo conocido. Todo el tiempo va a haber más, todo el tiempo se te va a revelar más, todo el tiempo te va a estar indicando hacia dónde caminar, cómo caminar. Son conversaciones puras con Dios y Dios es infinito. Entonces su palabra también es infinita. Así que la palabra de Dios es maravillosa porque me va corrigiendo mi vida, porque va renovando mi mente, porque va transformando mi manera de ser y con esto va transformando mi vida, mi destino y el destino de mis hijos y de mis generaciones. Es completamente el poder de Dios aquí. Entonces, nosotros leemos la Biblia no para atacar al enemigo, leemos la Biblia para compartir tiempo con papá, para compartir tiempo con papá. Ay, saludos a los chicos, ya los vi en el celular de David. No diré dónde andan, pero no andan en México. Saludos, saludos. Y oigan, entonces la palabra de Dios es maravillosa porque son conversaciones con papá. Ese conocer la voluntad de Dios para mi vida, es conocer el reino, la herencia, es mi identidad y me va corrigiendo, me va renovando, me va purificando, me va sanando y cuando menos me doy cuenta ya estoy más libre y cuando menos me doy cuenta ya soy más sano y cuando menos me doy cuenta mi lenguaje se corrigió y cuando menos me doy cuenta ya no pienso mal de las personas como pensaba antes y cuando menos me doy cuenta la palabra de Dios es transformadora, es poder puro de Dios. Es lo más hermoso y por eso el enemigo siempre te va a impedir que la leas. Te va a decir, ay no, ese devocional ya lo vimos el año pasado. Mejor duerme, descansa, lea otra cosa. No, yo sé que he repetido devocionales que ninguno se parece al otro. ¿Verdad? Quien ya repitió alguna vez algún devocional, sabes que no se parecen. Sabes que Dios habló cosas completamente diferentes a tu vida porque estabas en una temporada diferente.
Y el Señor siempre va a hablar justo lo que tú necesites. Entonces necesitas venir con hambre todo el tiempo. Necesitas venir con hambre todas las mañanas. ¿Qué va a hablar el Señor? ¿Qué va a ministrar a mi vida? Señor, ¿qué tienes para decirme? Padre, háblame, vengo hambriento. Y todas las veces que tú vengas con hambre, vas a salir saciado de sus encuentros, porque eso dice su palabra. Porque Él no miente, porque eso dice su palabra. Entonces, leo la Biblia para tener encuentros con Dios. En estos encuentros yo voy siendo transformada y el Señor va llenando mi aljaba de flechas, ¿verdad? Va afilando mi espada cada vez que vengo a tener un encuentro con Él. Va afilando mi espada, va afilando mi espada. Cada encuentro con Dios me prepara para un ataque del enemigo sin yo saberlo, porque esa no es mi intención cuando leo la Biblia. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo solamente quiero platicar con papá. Sin embargo, cada encuentro está afilando mi espada. Cada vez que vengo a leer la Biblia hambrienta, estoy afilando mi espada, me estoy preparando para contraatacar, me estoy preparando para defenderme, me estoy preparando para yo también darle al enemigo. Porque eso hacía Jesús. Jesús durante muchos años, ¿verdad? Toda su vida, desde que aprendió a leer, leía la Biblia, leía las escrituras. Por eso cuando tiene 12 años y se le pierde a María, su mamá, ¿verdad? ¿Dónde lo encuentran? En el templo. ¿Haciendo qué? Predicando. ¿Con qué? Con la Biblia. ¿Cómo el niño de 12 años iba a conocer la palabra de Dios? Pues porque la leía, ¿verdad? Desde que aprendió a leer, Jesús leía la Biblia, pero la leía para deleitarse él. La leía para platicar con papá. La leía, ¿verdad? Para entender los planes de Dios, para descubrir la voluntad de Dios para su vida. Para eso nosotros leemos la Biblia. Sin embargo, vamos afilando también nuestra espada. Y cuando llega el momento del ataque, obviamente Jesús habrá tenido muchos ataques, ¿verdad? Pero siempre los detenía y los contraatacaba con la espada. Pero uno de los que nos menciona la Biblia está en Mateo capítulo 4 y es el que acabamos de leer. Cuando viene el ataque del enemigo y Jesús está en un desierto. Ahora, ¿por qué se fue Jesús al desierto? Antes de empezar su ministerio, que se fue 40 días al desierto. Porque hemos hablado que como cristianos muchas veces nosotros vivimos desiertos. Ahora, el desierto de un cristiano no está diseñado para durar 40 años. El desierto de un cristiano, que es un proceso de avance, y lo vimos hace tiempo, está diseñado para durar días, para ser breve. Por eso Jesús estuvo en el desierto 40 días, no 40 años. Un tiempo breve. ¿Verdad? Un tiempo de transición, un tiempo donde va a morir mi carne, un tiempo donde el proceso tiene que acabar con muchas cosas de mí para prepararme para la siguiente temporada. Los desiertos muchas veces se van a ver, sí, tal vez como alguna enfermedad, pero tiene que ser momentánea. Acuérdate que Jesús te entregó la victoria. Un desierto tal vez en tu área financiera, pero acuérdate que es temporal, no te quedes ahí. Haz lo que tengas que hacer, que dice la palabra, para obedecer a Dios y salir de ese proceso lo más rápido posible. Una crisis en tu matrimonio, una crisis en lo que tú quieras, pero tiene que ser breve. Y todos lo pasamos. Cuando salimos de la esclavitud para entrar a nuestra tierra prometida, todos atravesamos ese proceso de desierto momentáneo. ¿Por qué? Porque en esa transición vamos dejando nuestra manera de pensar, vamos corrigiendo esos pensamientos que venían de Egipto, ese lenguaje que venía de Egipto, esa forma de ser que venía de Egipto, y todo eso se va quedando en el desierto, porque el desierto pule, porque el desierto revela lo que hay en el corazón. ¿Verdad? Si estamos en el desierto y nos estamos queje y queje y queje, híjole, está revelando
lo que faltaba, que es agradecimiento. Y si lo aprendemos a identificar, quitamos la queja de nuestro lenguaje y empezamos a hablar el lenguaje del cielo, que es la gratitud. Y aún en medio de la tempestad que estamos viviendo, empezamos a aprender a ser agradecidos, porque muchas veces cuando lo tenemos todo, no valoramos y no somos agradecidos. Y el desierto muchas veces revela eso, que tenemos más queja que gratitud en nuestros corazones. Y ahí empezamos a ser corregidos y empezamos a ser pulidos. Ahora, Jesús fue al desierto no para ser corregido y ser pulido, sino porque Él tenía que estar en el desierto para enseñarnos a nosotros qué hacer cuando estamos en el desierto. Él no tenía nada que pulir y no tenía nada que corregir. Jesús era santo y jamás pecó. Jesús era Dios, pero también era humano, y en su humanidad permitió que su parte divina gobernara su vida. Pero Jesús tenía que ir al desierto para enseñarnos a nosotros que cuando estamos en el desierto, en esa temporada difícil, es cuando el enemigo va a atacar. No te creas que el enemigo te ataca cuando andas en victoria. Espera, observa, porque cuando estás lleno de gozo, lleno de júbilo, ¿a poco sientes tú los ataques del enemigo? Te sientes lleno del fuego de Dios, te sientes lleno del poder de Dios y el enemigo está esperando. Ah, me voy a esperar a que pase un proceso difícil para atacar entonces. Tienes que aprender a identificar cuándo ataca el enemigo, cuando encuentra debilidad en ti y en donde encuentra debilidad en ti, en donde estás atravesando una temporada difícil. ¿En dónde te va a atacar? Si estás atravesando un problema en tus finanzas, en esa área. ¿Dónde te va a atacar si estás mal con tu esposo o con tu esposa? En esa área. Siempre en el área débil, siempre en el desierto. Por eso Jesús tenía que ir al desierto solamente para enseñarnos esto. Jesús va al desierto y entonces en el desierto es tentado, porque el enemigo ataca así. Mira, te manda muchos dardos constantemente. Dardos que te puede mandar cuando andas bien, dardos que te puede mandar cuando andas en victoria, eso queda muy claro, ¿ok? El dardo, hablábamos la semana pasada, son estos pensamientos encendidos, que si yo no apago en el momento, tienen la capacidad de incendiar completamente mi mente y mi corazón del lado incorrecto, ¿de verdad? Entonces yo tengo que aprender a identificar lo que es dardo y lo que es ataque, porque no es lo mismo. El dardo es un pensamiento. El dardo es un pensamiento para que yo lo active. El ataque es una acción para que yo caiga. Te lo voy a volver a repetir. El dardo es un pensamiento para que yo lo active, para que yo lo haga realidad. El ataque es una acción que ya está pasando para que yo caiga en ella. ¿Por qué? Porque el ataque es tentación. Entonces ya es una acción. Tentación, ya hay algo visible que te están poniendo delante de ti, mientras que los dardos simplemente son pensamientos que tienes que apagar inmediatamente porque también te pueden destruir. Pero las tentaciones ya son cosas materiales que te están presentando delante de ti. Y donde el enemigo te va a atacar, en donde te va a tentar, es en las áreas débiles, es en las áreas donde estás atravesando un desierto. Estás atravesando un desierto en tus finanzas, el enemigo te va a poner una tentación justamente en tus finanzas. Mira este negocio, mira este cliente. Mira, vamos a hacer esto escondido, tú te quedas con esta parte y yo me quedo con esto. Y no le decimos a nadie. Es una tentación, no caigas. Todo lo que viene de Dios va a estar alineado
a la palabra de Dios. Recuerda siempre eso. No vayas a creer que es una bendición de Dios. Ay, es que Dios ya me está bendiciendo. Es que Dios ya me bendijo. Mira, me mandó la bendición. Mira, esconde esto y yo escondo aquello. Lo oculto no puede venir con la bendición de Dios. No creas en eso. No caigas. Estás viviendo un desierto en tu economía. Espera, va a pasar. Alíñate a la palabra de Dios. Alíñate a los principios de Dios. No caigas en la tentación del enemigo. Resiste. Vénselo con la palabra. Por eso es que empiezas a afilar tu espada todas las mañanas. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a las finanzas? Que Dios me prosperará. Yo no tengo por qué hacer nada indebido. Yo no tengo por qué hacer nada que no está alineado a principios bíblicos. Yo esperaré en Jehová, porque Él es mi escudo y es mi Señor y mi Salvador. Y dice la palabra de Dios que yo no pediré prestado, sino que tendré para prestar. Dice, ahí es donde lo vencemos cuando se nos está presentando la tentación. Dice la palabra de Dios que mis alacenas estarán llenas. Dice la palabra de Dios que tendré grano en abundancia y que tomaré de mi propio viñedo. Dice la palabra de Dios que no tendré necesidad de robar ni de tomar lo ajeno, porque en mi casa estará llena de la bendición de Dios y yo tendré para dar y no para pedir prestado. Entonces, si el enemigo me está tentando económicamente, yo lo voy a contraatacar con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a las finanzas? ¿Qué es lo que Dios me ha prometido en cuanto a bienes materiales? Ahí es donde ataco, ahí es donde no me dejo vencer con el enemigo y con la tentación de mira esto y aquello, pero no digas, no. Todo lo que está en contra de la palabra de Dios está en contra de mi vida. Y yo no me voy a poner a la merced del enemigo para que me destruya. Ahí es donde saco todos estos versículos que el Señor me ha dado. Ahí es donde saco los versículos, ¿verdad? Que les mandamos, por ejemplo, a las personas que dan alguna ofrenda o algún diezmo, siempre les mandamos palabra, versículos. No es para que digas, ah, ok, qué bien. No, son armas para ti, armas para tu economía. Si puedes memorizar esos versículos, memorízalos. Hablábamos de esto la semana pasada. Memorízalos. Estás atravesando una crisis financiera. Memoriza las palabras y las promesas que Dios te ha dado en la parte financiera. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Cuáles son los versículos que el Señor te ha dado? ¿Verdad? Y alíñate a la palabra y vive la palabra y habla la palabra. Y con eso vas a estar atacando al enemigo. La palabra no nada más es para que la recuerde, la palabra es para que la viva. Mientras yo estoy viviendo la palabra de Dios, estoy atacando al enemigo sin necesidad de decirle a él que lo estoy atacando, sin necesidad de gritarle. Mi vida alineada a la palabra le está golpeando al enemigo. Caminar en la palabra de Dios es vivir la espada, es estar todo el tiempo accionando la espada de Dios. Por eso es importante identificar cuando el enemigo nos está atacando. Dardos todos los días, dardos todo el tiempo, porque no te los manda solamente el enemigo, sino todo el reino de las tinieblas. Dardos todo el tiempo. Si tus hijos, si tu esposo, si todo el tiempo. Por eso, el casco de la salvación. Pero cuando viene el ataque, que es la tentación, la espada, la espada, la espada. El enemigo va a querer atacar el área en donde estás atravesando un desierto. Acuérdate de eso. Escríbelo fuerte, grande. El enemigo va a querer atacar el área de tu vida en donde estás viviendo un desierto. Ahí tú tienes que empezar a sacar la espada y recordar lo que Dios te ha hablado de esa área de tu vida. Estás ahorita atravesando una temporada de desconexión con tu esposo, con tu esposa. Estás en una crisis matrimonial.
te cae gordo tu esposo, tu esposa en esta temporada, todo lo que tú quieras, están en un desierto. Y sabes que cuando estás en un desierto, ahí va a aparecer un mensajito que tal vez tú no buscaste. De la nada, un mensajito de una expareja, un mensajito de una compañera de trabajo, un mensajito de un colaborador. Hola, ¿cómo has estado? Hola, qué gusto verte. Un compañero de trabajo, ay, no te veo tan bien, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Ay, no, no, todo bien. Y al rato tu compañero de trabajo se convierte en tu amigo, tu confidente y después en tu amante. Así es. Créeme que así camina esto. Y no puedo decirlo como algo menor porque es algo muy grave. Y así trabaja el enemigo. Y entonces, entre más conectamos con esa persona que nos está escuchando y que nos comprende y que le importamos, más nos estamos desconectando de nuestra propia pareja. Y más gordo nos va a caer nuestra propia pareja. Y más desconectados vamos a estar de nuestra propia pareja. Así trabaja el enemigo. Te va a tentar, te va a atacar en el área en el que hoy estás atravesando un desierto. Ahí te tienes que fortalecer. Ahí tienes que sacar tu espada. ¿Qué es lo que Dios te prometió acerca de tu matrimonio? Saca la espada. Recuerda las promesas que Dios te ha dado en tu matrimonio. Háblalas, óralas, créelas, vívelas. No se trata solamente de que lo recuerdes, se trata de que lo vivas. ¿Qué decíamos hace unas semanas? Que la fe sin acción es pura emoción. Si ya Dios me habló de mi matrimonio y de la restauración, y Dios me habló de mi familia y de que los dos serviremos al Señor y que seremos una familia que le ama, que le honra, entonces yo voy a empezar a creerlo y a vivirlo. Yo lo voy a hablar y se lo voy a decir también a mi esposo o a mi esposa. Pero es que tú eres un hombre de Dios. Pero es que amor, tú y yo estamos llamados. Pero amor, es que Dios tiene un pacto con nosotros. Es que sabes qué, amor, pero Dios tiene algo especial para nosotros. Yo le voy a estar hablando la verdad a mi esposo o a mi esposa, aunque estemos en crisis. ¿Y qué es lo que voy a estar haciendo? Acuérdense, perdonando, perdonando, perdonando sus actitudes, perdonando a veces que anda de malas, perdonando que no, perdono. Ahora, si ya estamos hablando de golpes, infidelidades, ya estamos hablando de otros temas, ¿verdad? Pero si estamos hablando de una crisis de desconexión, de una crisis de falta de comunicación, me voy a esforzar y trabajar para volver a conectar con mi esposo o mi esposa. La conexión no se da de la noche a la mañana y la conexión no se da orando. Para estar conectado con tu esposo o tu esposa, tienes que ser muy intencional. Tienes que ser intencional en platicar. Tienes que ser intencional en salir a comer. Tienes que ser intencional. A veces mi esposo y yo nos vamos a comer solos cuando los niños no están. Y es algo muy intencional porque tanto él está muy ocupado siempre con cosas y yo también. Entonces, el viernes, por ejemplo, pasado un tráfico espantoso, fue a dejar a Chicho y no sé qué. Y le dije, amor, nos vemos en la plaza para comer y para platicar. Yo tenía mil cosas que hacer. Estoy escribiendo el siguiente devocional, estoy contestando todos los mensajes de Aguascalientes, que son un montón diarios, estoy haciendo un montón de cosas todo el tiempo. Honestamente, para mí era mucho más cómodo quedarme en la casa y avanzarle al trabajo para sacar los pendientes todos de una, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos, híjole, es que le tengo que apurar y le tengo que ganar al tiempo, pero tengo que ser intencional en los asuntos que Dios me ha encargado, que también es mi familia. Entonces tengo que posponer un poquito esos planes y al rato termino el trabajo y al rato me pongo al corriente con los mensajes y al rato me pongo al corriente con los pendientes porque necesito conectar con él. Porque si nos vamos desconectando, nos vamos perdiendo.
Entonces lo bueno es que mi esposo me dijo, sí, 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 nos vemos en la plaza ahorita, no sé qué, y ya, comimos juntos, platicamos un ratito y luego él se quedó viendo una junta de trabajo y yo me fui a seguir trabajando. Yo entiendo que muchas veces cuando los dos trabajamos no tenemos tiempo, pero hay que hacer el tiempo. Yo sé que todos tenemos un montón de pendientes, sé que tenemos un montón de actividades, pero si queremos activar lo que Dios nos dijo, tenemos que hacer tiempo. Eso es fe. Accionar es fe. No nada más orar. No nada más decir, bueno, Señor, restaura mi matrimonio. Dios, bueno, no, 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 no. Restaura mi matrimonio, pero yo también, ¿qué hago para construirlo? Sí, oro, pero también acciono. Sí, oro, pero también activo, también lo hago. ¿Me doy a entender? Entonces, estás atravesando un desierto en tu matrimonio, ahí te va a tentar el enemigo. Y ayer justamente hablábamos en la prédica de cómo la infidelidad, y esto siempre lo decimos, la infidelidad trae ruina, ruina emocional, ruina espiritual y ruina financiera. Oración, dice Carlita Tame, así es, así es. Y ruina financiera. Estos son principios espirituales, ¿eh? Porque el enemigo te va a tentar en el área en el que tú estás débil. Y si tú estás débil o atravesando un desierto en tu matrimonio, es de lo que más le gusta al enemigo. Porque sabe que si tú caes en infidelidad, vas a entrar en una ruina emocional, en una ruina espiritual y en una ruina financiera. ¿Y él a qué vino? Pues vino a robar, a matar y a destruir. Y él se va a ver completamente victorioso si te ve destruido en estas tres áreas de tu vida. Por eso cuando se presente la tentación delante de ti, la palabra, ¿qué es lo que Dios te ha dicho de tu matrimonio? Eso dilo. Eso créelo, eso vívelo. Veíamos cómo Saraí, ¿verdad? La esposa de Abraham, fue entregada en infidelidad al faraón y estuvo ahí. Y entonces estuvo en esa tierra, estuvo en una relación de adulterio y les empieza a ir mal a una nación que eran ricos y empiezan a caer en una ruina financiera y les empieza a ir mal en todo y dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos en ruina? Y les dicen, ah, es que estás en adulterio, estás con una mujer ajena. ¿Qué? Yo no sabía, es que se me hizo fácil. No, se me hizo fácil, no, 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 no funciona en el mundo espiritual. Ay, es que yo no sabía. Ten, yo no quiero nada que me vaya a arruinar la vida. La infidelidad de verdad es una de las armas más grandes que el enemigo tiene de destrucción. Destruye vidas, destruye tu espíritu, tu alma, destruye tu propio cuerpo, destruye tus finanzas, destruye el legado de tus generaciones, destruye a tus hijos, destruye la seguridad de tus hijos. ¿Cuántas mujeres hay lastimadas? ¿Verdad? Que odian a los hombres y que mejor se hicieron feministas, mejor se hicieron lesbianas. ¿Por qué? Porque un hombre fue infiel a sus papás, a su mamá, y prefieren no vivir ese dolor que vivió su mamá. Y prefieren ellas ser quienes odien a los hombres, y prefieren ser ellas quienes sean las adúlteras, y prefieren ser ellas mejor teniendo relaciones con otras mujeres porque odian a los hombres. ¿Cuánto puede destruir la infidelidad? No solo está destruyendo tu pareja, está destruyendo muchísimo. Es un arma muy poderosa que el enemigo utiliza. Destruye ministerios, destruye iglesias, destruye un montón de personas y destruye un montón de bebés espirituales cuando ya tienes un cargo espiritual. La infidelidad es un arma muy poderosa que utiliza el reino de las tinieblas. Y nosotros tenemos que tener una posición clara. Nada de que se me hizo fácil. Nada de que, ay, es que este sí me habla bonito. Ay, es que ella sí se arregla. Ay, es que ella sí es bien linda. Yo con mi esposa, pura queja.
Ay, es que ella sí me comprende. Tu esposa pura queja, pues algo te está queriendo decir, porque no accionas y le ayudas a tu esposa. ¿Por qué no accionas y también le ayudas a tu esposa con los trastes, con la casa, con los niños? A lo mejor tu esposa solamente está cansada emocionalmente y físicamente. Necesita un poquito más de ti para volver a florecer. Necesita un poquito más de tus palabras, necesita un poquito más de tu reconocimiento y necesita un poquito más de tu ayuda para que ella florezca. Créeme que el problema no es tu esposa, es lo que se está viviendo en la casa. Porque si el problema fuera tu esposa, la hubieras conocido así como está ahorita, a lo mejor, quejándose, dejada, fodonga, lo que tú quieras. Pero ¿la conociste así, sí o no? No la conociste así, te lo aseguro. La conociste alegre y por eso te gustó. La conociste guapa y por eso te gustó. La conociste arreglada y por eso te gustó. Si hoy no está ni alegre, ni guapa, ni arreglada, el responsable eres tú como hombre. Perdón, pero es verdad. Entonces la solución no va a estar en que coquetees con tu compañera de trabajo. La solución va a estar en que riegues la flor que Dios a ti te dio para que ella florezca. Que ores por tu matrimonio, pero que también la cuides a ella. Amor, ¿cómo te ayudo? Amor, ¿nos vamos a comer a un lugar? Yo sé que estás ocupado, yo sé que tienes trabajo, yo sé que tal vez estás gastado, pero a unos taquitos. Amor, hoy no cocines, vámonos a los taquitos. Ay, qué bendición. Ya eso para nosotras es un, ay, qué bueno, no voy a lavar trastes, no voy a pensar qué voy a hacer. Ya irnos aunque sea a los taquitos de la esquina es como, ay, qué bueno, gracias. Vamos y mejor compramos un pollo, ay, gracias. Nada de que, ay, ¿y hoy qué vas a hacer de comer? ¿Otra vez lo mismo? Es como, y ella como no se siente motivada, pues sí, ya te da igual lo que hagas. Ah, pues si quieres, y si no quieres, no comas aquí. Y si te quieres ir a comer a la calle, pues vete a comer a la calle. Una desconexión completa. Trabaja en la conexión de tu matrimonio. Invítala a salir. Háblale bonito otra vez. Sé intencional en conectar. Cuéntale qué estás planeando, cuéntale qué estás soñando, cuéntale lo que te preocupa, cuéntale lo que Dios te está diciendo en esta temporada. Cuéntale, vuelve a conectar. La conexión es intencional, no es cuestión de oración, ¿eh? En la oración Dios te habla que tienes que volver a conectar, pero Dios no lo va a hacer por ti. Tienes que hacerlo tú. Cuando hables con tu esposo y mujeres, no hablen de puras quejas. Es que esto y aquello y esto hace falta y esto no. A ver, voy y me quejo con el Señor, ¿verdad? Voy y le cuento al Señor lo que me hace falta, lo que me duele, lo que me preocupa. Perdono a mi esposo delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Imagínate que el esposo ya está diciendo, ok, tomo nota, invitarla a los tacos, ok, tomo nota, piropearla un poquito más, ok. Y que el esposo llegue, oye amor, hoy no cocines, vámonos a comer. No, ahora sí quieres que vayamos a comer, pero toda la vida, cuando yo te digo, tú no me invitas y entonces el esposo que va a decir, ah, sí, pues ya no te invito y se va, me voy yo solo. Desconexión. Necesitamos trabajar ambas partes para que el matrimonio esté bien. Si el esposo se va a empezar a activar, ¿verdad que sí, hombres? ¿Están aquí los hombres? ¿Se van a activar en esto? ¿Sí? Eso. Muy bien. Ahora, las mujeres necesitan también activarse. Y no de, pues ahora que le sufra, que le cueste. No, queremos todos salir de ahí. Queremos todos trabajar. Entonces, si ando cansada emocionalmente, si traigo mucha queja en mi lenguaje, es porque estoy cansada. ¿Qué voy a hacer? Voy a la presencia de Dios y le entrego mis cargas, mis preocupaciones que a veces se escuchan como queja y perdono a mi esposo delante de Dios. Padre, perdono a mi esposo porque hoy no me vio bonito, perdono a mi esposo porque me contestó feo, perdono a mi esposo porque a veces como mujeres traemos
esa espinita de la mañana durante todo el día. Y en la mañana a lo mejor el esposo nos contestó feo porque andaba corriendo, porque ya se iba al trabajo, ¿verdad? Oye, amor, te hice tu lunch. No, hombre, siempre lo mismo y no sé qué. Y la mujer, ya una espina en su corazón. Y ya el esposo se fue corriendo al trabajo, lo que sea, y regresa en la noche y la mujer sigue indignada. Y lo que era una espinita en la mañana ya se convirtió en una enredadera en la noche para cuando llegaron. Y esa emocioncita de molestia de la mañana ya es una ira en la tarde cuando llegaron. Entonces el esposo llega en la tarde, oye, amor, él ya se le olvidó que te habló feo, ¿eh? Él ya se te le olvidó que ni cuenta se dio que te contestó brusco. Y la mujer y es acá un racimo de ira, ¿verdad? Llega el esposo, ¿qué onda, amor? ¿Vamos a comer? No, mira qué hora llegas tú y que no sé qué. Y le contesta bien feo. Acuérdense, mujeres, el perdón como estilo de vida. Me contestó feo, me contestó brusco, no me lo tomo personal, lo perdono inmediatamente y cuando tengo tiempo se lo digo, oye amor, fíjate que no me gusta esto y esto. Oye amor, fíjate que el otro día cuando yo te dije esto, tú tuviste esta reacción. A lo mejor no te diste cuenta, pero yo a veces le digo a mi esposo, ¿verdad? Con lenguaje cristiano. ¿Sabes qué, amor? Cuando a veces me reacciona y contesta un poquito fuerte, le digo, ¿sabes qué, amor? Creo que todavía tienes una herida en esa área de tu vida, porque no es normal que yo te haya tocado tantito y hayas pensado eso. Óralo y entrégaselo a Dios. Pero ya no se lo digo desde la ofensa o desde el enojo, yo ya lo perdoné, ya lo perdoné. Les paso ese tip. Si te tocan un puntito e inmediatamente reaccionas o cuando te hablan de dinero, de alguna relación, del trabajo, de algo, hay una heridita ahí que sigue abierta porque sigue doliendo y reaccionas. Entonces, bueno, las mujeres necesitamos aprender también a recibir y a conectar y a perdonar. Entonces, cuando los dos trabajamos en conjunto para rescatar nuestro matrimonio y reconectar, el enemigo no va a tener una puerta abierta donde nos pueda tentar, ¿verdad? Porque va a encontrar el matrimonio fortalecido, porque va a encontrar que ahí le estamos creyendo a Dios, que ahí estamos viviendo la palabra, va a encontrar que ahí estamos viviendo la palabra que es perdonar, la palabra que es conectar, la palabra que es tratar bonito a la esposa, la palabra. Entonces, con nuestras acciones, nosotros le vamos a estar dando con la espada, con las acciones. Y esto te lo puedes llevar a cualquier área de tu vida y lo vamos a ir desmenuzando toda esta semana. La palabra, vivir la palabra me va a defender del ataque. Y el ataque no es lo mismo que el dardo. El ataque ya es una acción de tentación. El dardo es un pensamiento. No caigas en las acciones, en las áreas de desierto en las que estás hoy. Más bien, si estás en una área desértica en tu vida, hoy empieza a fortalecer esa área. Empieza a hablar la palabra en esa área. Empieza a memorizar la palabra en esa área. Empieza a accionar la palabra en esa área. Fortalece esa área para que tu desierto ahí dure poquitos días y puedas salir vencedor de ese desierto como Jesús salió. Identifica cuál es tu área desértica hoy, en dónde te está costando un poquito. Tal vez tu matrimonio está bien, tal vez tus finanzas están bien. Entrégale una cartita y sabrán que falló. Sí, también es una manera bonita. Reconoce cuál es tu área para que podamos entregársela al Señor y decirle, Espíritu Santo, afila mi espada en esa área. Espíritu Santo, dame los versículos, dame la estrategia, Señor, para que mi desierto dure poquitos días como el de Jesús y salga vencedor de ahí. Amén. Así que vamos a orar y vamos a preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es mi área? Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, te damos gracias porque tú te anticipas a los ataques del enemigo. Te damos gracias porque vienes cada mañana y afilas nuestra espada.
Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos. Gracias por darnos entendimiento y comprensión espiritual. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy nos haces comprender que los ataques, o sea, las tentaciones para que yo caiga, son en mis áreas desérticas. Así que, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos muestres en dónde estamos siendo atacados. ¿Cuáles son las áreas de desierto en las que hoy estamos? ¿Cuáles son esas áreas, Señor? ¿En dónde nos está atacando el enemigo? ¿Y cuáles son las tentaciones que el enemigo nos está poniendo en esas áreas? Tal vez el enemigo ya te puso una tentación para que pierdas tu bendición en el área financiera. No caigas. Dios ya te prometió algo en el área financiera. No vayas a perder tu bendición por unos chicles. No vayas a perder lo que Dios ya te prometió con un negocio chueco, con torcer papeles, con hacer algo incorrecto, algo que va en contra de principios bíblicos. Mentir, acostarte con tu ex, con el papá de tus hijos, es adulterio si ya no están casados. No vayas a caer en esa tentación porque estás siendo tentada económicamente. No vayas a caer en esa tentación. No pierdas tu bendición por chicles, no. Ay, es que se me hizo fácil. Ay, es que es el papá de mis hijos. No, no. Mantén las bendiciones que el Señor te ha dado. ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado en cuanto a las finanzas? Recuérdelas, escríbelas, escríbelas, memorízalas, actívalas. Señor, tú me prometiste que sería financieramente próspero y yo lo creo. No tengo por qué caer en esta tentación. El diablo tentaba a Jesús con puras promesas que Dios ya le había dado a Jesús. El diablo te va a tentar a ti con puras promesas que Dios ya te dio. El diablo le dijo a Jesús, si tú me adoras, yo te voy a dar los reinos de la tierra. Jesús es el Señor de todos los reinos de la tierra. El Padre ya se los entregó. Dice la palabra que todos los reinos y todos los reyes de la tierra se inclinarán delante de Jesús y reconocerán que Jesús es el Señor y el Salvador. El diablo le estaba tentando con la misma promesa de Dios. El diablo te va a tentar económicamente si Dios a ti ya te dio palabras de prosperidad. Eso ya está escrito en tu destino. Ser próspero financieramente ya está, ya está, ya está. Ahora no vayas a creerle al enemigo y no vayas a caer en una tentación que él te dé. Defiende tu posición. Defiende la promesa que Dios a ti te dio. No tuerzas números, no mientas, no te acuestes con tu ex o con tu jefe para que te promuevan. Guarda tu bendición, guarda tu integridad. No vendas tu bendición por chicles. Es muy grande lo que Dios te ha prometido y el enemigo no quiere que lo alcances. Mantente firme, mantente firme. Ata la palabra, dice la palabra de Dios. Ata mis enseñanzas a tu cuello. Ata la palabra. Afila tu espada todos los días. ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho de finanzas? Y ahorita nadie te está escuchando más que Dios y tú.
Y te voy a invitar a que tú ahorita, ahí en tu casa, digas en voz alta lo que Dios te prometió en las finanzas. Toma un momento para recordar. ¿Qué te ha hablado Dios financieramente? Y dilo, que seré próspero. Dilo. Quítate la cultura y el chip humilde, mal interpretado de los latinos o mexicanos. Ay, es que no quiero sonar presumido. El reino habla gloria, el reino habla grandeza, porque no depende de nosotros, depende de nuestro Dios, quien es grande y glorioso. Dilo, ¿qué te dijo Dios de tus finanzas? Dilo en voz alta, que lo escuche tu alma y que lo escuche el enemigo. ¿Qué te dijo Dios de tus finanzas? Yo seré próspera. Yo soy próspera. En mi casa no falta nada. Tengo para todo lo que necesito y para bendecir a otros. Tendré muchas riquezas. Dice la palabra de Dios que las riquezas del mundo vendrán a las manos de los justos. Seremos prósperos y seremos ricos en mi casa. Y si eso le ofende a alguien, le ofende a Satanás. A mí no. Y a los hijos de Dios no les tendría que ofender esta palabra, porque está escrita en la Biblia. No solo seré próspera, sino que seré rica también en economía. Y dice la palabra de Dios que tendré muchas propiedades, porque la palabra de Dios habla de viñedos y habla de campos y habla de casas. Yo lo creo. Tendré muchas propiedades. Hoy tal vez mis ojos no lo ven. Y tal vez hoy no tengo ni una sola propiedad a mi nombre, pero yo creo lo que está escrito en la palabra. Y yo tendré muchas propiedades a mi nombre, ¿verdad? Y podré ayudar y bendecir a otros. Y tendré siempre para prestar y no para pedir prestado, porque eso dice su palabra. Tendré todo lo que necesito para mí, para mis hijos y aún para mis siervos, dice la palabra de Dios, para los empleados que están en mi casa. Y los trataré con justicia y con integridad, ¿verdad? Entonces, esa tentación que el enemigo ahorita me está poniendo cae delante de la verdad de Dios. Yo no voy a vender mi bendición, mi viña y mis promesas por unos cuantos chicles mentirosos que el diablo me quiere ofrecer. La bendición de Dios para mi vida es muy grande, solamente que me estoy ordenando, ¿verdad? La bendición para mi vida es muy grande. Créelo, la bendición, y dilo, repítelo en voz alta, la bendición de Dios para mi vida financiera es muy grande. Solamente me estoy ordenando. Estoy en un desierto, pero salgo pronto de aquí. Estoy en un desierto, pero salgo pronto de aquí en el nombre de Jesús. Son días nada más. Son días nada más. Ahora, ¿qué te ha dicho Dios en tu matrimonio? Toma un momento para pensar en tu matrimonio. Si estás soltero, soltera, viudo, divorciado, ¿qué te ha dicho Dios en cuanto a esto? En cuanto a reedificar tu vida. Eso habla. Siento que hay muchos solteros o divorciados o viudos que el enemigo les está atacando en esa área, que el enemigo les ha atacado en esa área. Y tal vez hoy se presenta la tentación a tu vida con un casi algo, con un casi nada, con una persona que no ama a Dios. Y tú crees que lo vas a poder convertir, pero él nada más te está ofreciendo sexo casual, una relación para ir al cine, para comer de vez en cuando, pero sin consolidar nada, sin formalizar nada. Esa es una tentación del enemigo para que no llegues a lo que Dios te prometió. Recuerda qué te prometió el Señor en cuanto a relaciones. Y dilo en voz alta. Dios me prometió un esposo que va a amar a Dios.
Y no te conformes con menos. No te conformes con menos. No te conformes con menos. Si no es un hombre o una mujer que ama a Dios, no te conformes. No le aceptes ni un café. Porque de un café pasa una comida y de una comida pasa una relación y de una relación ya perdiste. No vendas tu bendición por chicles. Es que un cafecito, yo que tendría que salir a tomar un café con una persona que anda en malos pasos, que anda... No, no, gracias, muchas gracias, no, gracias, no, gracias, no, gracias, no, gracias. Normaliza la palabra no, gracias. No, gracias, no, gracias. Ay, es que vente a mi casa un ratito a ver películas, no, gracias. Y si lo tengo que bloquear, lo bloqueo. Y si la tengo que bloquear, la bloqueo. No voy a perder mi bendición por chicles. Lo que Dios me prometió es muy grande. Y te voy a invitar a que lo repitas en voz alta. Lo que Dios me prometió en mi matrimonio es muy grande. No lo voy a perder por chicles. Estás siendo tentado, tentada por un compañero de trabajo, por un ex, por una amiga, por un amigo. No pierdas tu bendición por chicles. No. Dios te prometió un matrimonio reedificado y bendecido, y eso vas a tener si le crees a Dios y lo accionas. No pierdas tu bendición por chicles. Gracias, papito precioso. Ay, gracias, Señor. Gracias, papito, por desenmascarar las mentiras del enemigo, porque siento que muchas mentiras que ya se estaban anidando en nuestros corazones hoy salieron a la luz y fueron expuestas y destruidas en el nombre de Jesús. Gracias, papito, por llegar a tiempo. Gracias, Señor, por librarnos de la caída. Gracias, Padre, por librarnos de la tentación. Gracias, papito amado y precioso. Te damos tantas gracias, Señor. Gracias, papito, por tu amor y por tu cuidado. Gracias, Señor, porque nos activas, porque nos pones en una posición de ataque en esta mañana, no solo de defensa, sino de ataque, de ataque, de ataque. ¿Cómo lo ataco? Con la palabra, viviendo la palabra. Viviendo la palabra, estoy usando la espada de Dios y estoy atacando al mundo de las tinieblas sin necesidad de gritar ni de levantarme a las 3 de la mañana a pelear con el diablo. Cuando yo vivo la palabra, le estoy dando al enemigo con la espada todos los días sin necesidad de yo estar consciente de eso, porque ni lo topo. Mi mirada está puesta en Jesús. Así que gracias, papito amado, por esta palabra. Gracias, Señor, por ministrarnos, por hablarnos, por desbaratar los planes del enemigo y por descubrir este ataque que a lo mejor estaba teniendo nuestra vida. Gracias, papito precioso y amado. Y papito, pues como cada mañana ponemos el resto del día también en tus manos y te pedimos que nos acompañes donde quiera que andemos, Señor. Rodéanos, cúbrenos, dirígenos donde quiera que andemos. Protégenos, Señor. Cancela todo plan de venganza en contra de nosotros en el nombre de Jesús y confunde los planes del enemigo en contra de nosotros. Papito, haznos invisibles ante toda la maldad y perversidad que hay en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, y manténnos seguros en tu protección. Papito, manda ángeles alrededor de nosotros y de nuestros hijos, donde quiera que andemos. Manda ángeles en donde andemos, Señor, en casa o en la calle, en hoteles, en mandados, en tiendas, con clientes en las escuelas, en carreteras, en calles, banquetas, semáforos, autopistas, vuelos, trenes, motos, bicicletas, donde quiera que andemos, que tus ángeles estén activos alrededor de nosotros, cubriéndonos y protegiéndonos de todo peligro, de todo accidente.
y de todo mal, porque en ti, Señor, Jehová de los ejércitos celestiales, hemos confiado. En ti está nuestra confianza y nuestra esperanza, y tú no defraudas a aquel que en ti confía, Señor. Así que te damos gracias y todo esto lo oramos por nosotros, por nuestros hijos y por toda la familia de Aviva mi Fuego. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, familia hermosa, pues vámonos. Nos vemos mañana nuevamente a las 5 de la mañana. Los amo mucho. Bendiciones para todos. Bye bye.